esta decisión del tribunal que manda a juicio a los responsables, a Marlene y Marlon, sobre la muerte de Emily. Buenas tardes, Opperman. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, cuéntenos con relación a la decisión de la jueza, ¿cuál es? ¿Qué la jueza ponderó y cuál es la opinión de ustedes? Bueno, obviamente la jueza ha acogido de manera total la acusación que fue presentada y las pruebas, y ha entendido de manera lógica que las incitaciones previas a la comisión del hecho, así como la actitud posterior de la señora Marlene Martínez, pues claramente establecen una complicidad, como hemos dicho desde el primer día, y les envió a juicio por el hecho de asesinato, actos de tortura y barbarie, traslado y ocultamiento de cadáver, y la complicidad de los artículos 59, 60, 61 y 62 del Código Penal Dominicano. José, con el tema de los modelos de juicios que se pueden desarrollar en esta etapa, donde ya de manera innegable hay fondo, discusión de fondo, ¿todavía existe la posibilidad para que se produzca un juicio abreviado y que ellos reconozcan sus delitos y puedan llegar a un acuerdo? Mira, la aplicación de un proceso penal abreviado bajo la admisión de los hechos ya no es posible con la decisión que se ha dado en el día de hoy. Pudieran llegar a algún acuerdo con el Ministerio Público para la aplicación de una pena, pero ya el momento procesal pasó. No, y además la jueza emitió un juicio de valor diciendo que hay razones, claro que más que evidentes, que hay elementos suficientes para condenar a los acusados. No, ella dijo que hay elementos suficientes para con la regla del juicio probablemente se han encontrado culpables. Ella no ha afirmado nada. Bueno, pero, no puede. Pero es un juicio de valor. No puede. Doctor, pero el doctor tiene razón. La parte procesal ya pasó. Se dio un espectáculo hace unos cuantos días muy desagradable en la propia familia de la joven Memely, entre el papá y la mamá. ¿A qué se debió eso? ¿Se puede explicar si eso fue superado? Que hasta se hablaba de que le iban a quitar a usted la representación. Mire, sobre el tema de los problemas que ellos puedan enfrentar como familia internamente, eso a mí no me compete. Sí. Simplemente les puedo decir que desde el principio he representado a la madre de Emily Peguero y a su padre, y si uno de los dos no estaba de acuerdo con que yo formara parte de la barra de la defensa, pues no había ningún inconveniente con eso, se aceptaba de manera humilde porque vine a ese proceso a servir hasta que fuera útil y hasta que ellos quisieran que así fuese. Así que mañana podré salir y saldré con la satisfacción de haber cumplido con mi deber. Pero usted sigue como abogado, ¿verdad? Sí, y ha hecho muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Exactamente. Sí. Pero en el caso del papá, ¿usted sigue trabajando para él también? Sí, hasta ese momento. Para los dos. Excelente. Lleve esto a feliz término para hacer justicia en este país. Muy bien, doctor, lo felicitamos. Muchas gracias, siempre a la orden. Señor Opperman, abogado de la familia de Emily Peguero. Bueno, después que ustedes hicieron sus aportes. Yo quería hacer el mío. Ah, perdón. No, pero después de usted, doña. No, porque yo voy a concluir. Yo voy a cerrar el caso. Yo voy a cerrar. Usted va a cerrar. Pues antes de que usted, pondere para conclusiones finales, permítame decir lo siguiente en función de los comentarios que hace Cristian al juicio emitido por don Campos de Moya. Miren, para mí fue atractivo y llamativo, pero entonces se produjo aquí una llamada de doña Circe Almanzar y esto me limitó por la entrada de su llamada. Para mí fue llamativo cuando el señor Campos de Moya hizo el parangón, la comparación de la condena lograda contra los empresarios del sector financiero. ¿Se fue que dijo eso? No, fue él. Ella le explicó luego. Porque él simplemente dijo, bueno, pero ya en el sector nuestro pagaron condenas. Entonces luego ella dice, no, mire, nosotros entendemos. Y ella aclaró qué se buscaba con la aclaración, con la posición de los empresarios. Yo estoy convencido, doña Consuelo, así como decía Pedro, que no hay posible tener corruptos sin corruptores,
cómplices del sector privado. Usted, por más que procure, pueden ser empresarios de alta alcurnia, como pueden ser microempresarios, medioempresarios, o gente que se inicie y luego termine siendo grandes empresarios. Pero de la mano del gobierno, son pocas las fortunas en República Dominicana. Son pocas las fortunas en República Dominicana que no estén marcadas con la corrupción o con sangre en este país. Son pocas las fortunas. El capitalismo chorrea sangre de la cabeza a los pies, decía Karl Marx, pero no todas las fortunas son así. No, de hecho todas, doña. No. Yo he dicho que son pocas las fortunas que no son parte de esta trágica. La de Google no es así. Pero en el caso, estoy hablando de la República Dominicana, pero en el caso de la corrupción, Cristian, Pedro, doña Consuelo, país, si aquí se levantara una estadística de la corrupción privada versus la corrupción pública, no la que está vinculada entre las dos, la que son pública y privada, fruto de la asociación pública-privada, no esa, no. La corrupción privada, que tú digas, ¿qué está pasando en los bancos entre los socios? ¿Qué está pasando en las clínicas entre los socios en relación con los clientes? ¿Qué está pasando con las farmacias, los clientes? ¿Usted me entiende? La corrupción privada multiplica con creces, N veces, la corrupción pública en este país. Lo que pasa es que aquí no hay estadística. Y aparece un caso como ese que casi tumba o que tumbó al gobierno de Hipólito Mejía por una confrontación del líder del país con el líder de la empresa. Bueno, y aquello salió a la opinión pública, pero esos casos están todavía vigentes en este país, para que no llamen. La corrupción privada es escandalosa. Si no hurguen, busquen los productos que se venden en este país, que le dicen a usted, el gas licuado de petróleo es 70% butano y 30% metano. Vaya y búsquelo, mídalo. Vaya y mídalo. No que a usted le venden 100 libras de gas licuado de petróleo. Vaya y mídalo. Que no le echan 50, que a la semana se le acaba el gas a la familia. Eso es corrupción. Que usted vende una libra de leche. Sí, vaya a ver cuánto es leche y cuánto lo otro es puro producto no lácteo. Entonces vayan a ver la corrupción en este país, la medicina. ¿Cuántos placebos le están vendiendo a este país? Eso es corrupción. Y aquí quedó delatado con el caso Cruz. Entonces, aquí ¿por qué no se mide, doña Consuelo? Y en este caso, yo respeto la posición de Campo de Moya, porque es necesario que todos los sectores se manifiesten. Pero no levantemos mucho la voz. Ya. Concluye a fondo. Adelante, concluye al fondo. Concluyo, magistrado. No, yo lo que pienso, como decía un amigo mío, porque tú piensas. Mira, yo tengo aquí a Miriam Germán, y la estaba buscando. Doña Miriam Germán, la jueza presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Óigame este caso para que no nos desmayemos todos, y no comencemos. Miriam Germán cree que el Ministerio Público tiene dificultades para probar acusación en el caso Odebrecht. Esto lo dijo en el 2017, 9 de julio. En el juicio fue ese, su juicio, pero votó en el 9 de julio. Sí, ese fue su comentario. Exacto. Le estoy poniendo estos casos porque así fue que dijo también con la cuestión del señor Félix Bautista. ¿No fue así? Fue un poquito más concreta en el otro caso. En el otro caso, pero me refiero a lo mismo, que ella ha hecho ella es muy crítica. Estos comentarios con respecto a las actuaciones del Ministerio Público. Más un Ministerio Público que ahora es precandidato presidencial. Y que tenía... Ministerio Público. Fue el Ministerio Público responsable de la persecución. Del Ministerio Público. ¿Entiendes? O sea, que tiene todavía una función más allá, no se ha retirado, está buscando con todo su derecho la presidencia de la República, pero cuando fue Ministerio Público, yo quiero y lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿cuántos casos se ganaron contra la corrupción?
Ninguno. ¿Cómo se presentaron esos casos? Estoy buscando los ejemplos de Miriam Germán para que se entienda que uno se está basando en jurisprudencia. Exacto, en cuestiones de argumentos de una jueza, no mío, porque yo sí no sé de eso. Yo tengo aquí la página de Miriam Germán. ¿Tú entiendes? Entonces, real y efectivamente lo que ustedes están planteando, lo que dice don Campo de Moya, ojalá que las cosas sirvan lo que él está diciendo. Porque en toda época, las ideas dominantes en la sociedad son las ideas de las clases dominantes. Carlos Marx. Así como funcionan los de arriba, que es lo que ustedes están diciendo, sea el poder político o el poder económico, que es a lo que ustedes se están refiriendo. El poder político o el poder económico. La clase dirigente de este país. La clase dirigencial. El poder político, el poder económico. Y un poco más allá, porque el poder religioso, que también tiene su espacio. Factor de poder determinante. Factor de poder. Entonces, ustedes lo que se están refiriendo con muchísima razón es que las clases dirigenciales tienen que entender que los de abajo se comportan por las pautas que ellos les trazan. Correctamente. ¿Me entendieron? Aquello de las masas, las masas no se mueven solas, se dirigen, se orientan, entonces, por eso, se llevan donde uno quiera que ellas lleguen. Por eso Marx decía, en toda época, las ideas dominantes en la sociedad son las ideas de las clases dominantes. Entonces, este llamado del señor Campo de Moya debería servir para mirar la sociedad, pero también lo que ustedes están planteando, mirarnos todos el ombligo, incluyéndolos a ellos. Para ver si algún día ese sueño de la democracia, que cuando se acabó la dictadura, ustedes no habían nacido, yo sí. Ese afán de que de la democracia nos traería felicidad, instituciones bueno, que los Vicini, por cierto, colaboraron mucho para que esa dictadura se cayera, dicho sea de paso. Como él trabaja con ese grupo, hay que reconocérselo. Entonces, esas ideas de que la democracia de por sí nos traería libertad, felicidad, justicia social, y todo se ha derrumbado. Hay cosas que han funcionado, pero otras se han derrumbado. Las de las que se han derrumbado, la justicia social. Y por eso la inseguridad que hay. De las que se han derrumbado, la institucionalidad del país. O sea, que funcionen sus instituciones. De las que se han derrumbado, que los partidos políticos verdaderamente tengan plataformas políticas que representen los intereses de los diferentes sectores de la sociedad, los que sean de derecha, los que sean de izquierda, los que sean de centro, todo lo que antes se hablaba, que tiene validez todavía todo eso. Hay cosas que han funcionado. El escalamiento social ha funcionado, por la razón que sea. Antes tú decías, yo soy chofer de carro público, pero mi hijo está estudiando en la universidad y va a ser médico. Ese es el canal de ascensión. Ahora hay canales de ascensión, se han hecho canales de ascensión. Primero era a través de una educación, ahora está, además de la educación, de una profesión, etcétera, la droga, canal de ascensión, porque van cambiando las cosas. La política, canal de ascensión pura y simplemente. Rápida. Y rápida. Y sigue siendo la educación. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces yo creo que lo que dice el señor Campo de Moya, muy válido, pero que nos sirva a todos, incluyéndolos a ellos. ¿Verdad? Pero, sí. El punto de vista empresarial, de que aquí ha habido condenas a empresarios y no a políticos, es un dolor correcto, un planteamiento correcto, pero acá tantos años y no hay grandes políticos condenados por corrupción, y sí han sido condenados empresarios. Por eso los políticos siempre tratan de influir en la designación de los tribunales
Y cuando venga y cambie la Suprema a final de año, se va a ver la incidencia y la participación política. O sea, eso no es casual. Ahora, siempre ha habido esa vinculación, y si es cierto que uno no quiere que los políticos se lleven todo el dinero que debe ir, como dice el cliché, a hospitales y educación, pero que tampoco los empresarios, ya fuera del foco público, estén participando de una corrupción desde siempre. Porque ese es el tema. El corrupto, el fantoche, Pedro ahorita decía, el tipo, con la chancleta va a un puesto público y a los pocos meses está exhibiendo fortuna. Como por ahí andan unos carajos. Así es. Pero también hay empresarios que no muestran, y durante años, y pasa el tiempo, y después los hijos y los nietos se le olvida la acumulación originaria del abuelo, y hay gente que uno quisiera llamarlo y decirle, ven mi hijo, déjame explicarte de dónde diablo es que sale la vaina y en qué coyuntura él cambió. Por ejemplo, yo te podría decir, mira mi hijo querido, esas acciones eran de Trujillo. Es más, déjalo ahí. Y yo me la robé. Déjalo ahí.